A punto de comenzar la Premier League y por supuesto nos juntamos con un experto para hablar de todo lo que puede ser esta temporada en el fútbol inglés. Hoy nos visita Ander Iturralde para tocar todos los temas interesantes en torno a la Premier League. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo en el que nos vamos a volver a juntar con un amigo del canal, nos vamos a volver a juntar con un compañero periodista, patrón del podcast Alineación Indebida, el gran Ander Iturralde, para hablar de fútbol inglés, para hablar de la Premier League, para hablar de todo lo que puede ser en esa liga que realmente es la única que está avivando un poquito ese mercado de fichajes que parece más lento de lo habitual en el verano de 2023. Vamos a hablar de todo lo que puede suceder en este año deportivo, en esta temporada 2023-2024, pero antes de pasar a esa charla, os recomiendo que os suscribáis, que dejéis en comentarios todo lo que queráis y, por supuesto, si os gusta el vídeo, podéis dejar un like que a mí me haréis inmensamente feliz. Así que, sin alargarme mucho más, aquí os dejo la charla con Ander Iturralde. Bueno, pues ya estamos aquí con Ander Iturralde, que, bueno, pues vamos a hablar con él precisamente de Premier League. Vamos a hablar con este jefazo de alineación indebida, que aquí tenemos precisamente, hablábamos off the record de lo poquito que nos gusta ya en estas últimas semanas el jolgorio que se monta en torno al mercado de fichajes, pero vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás, Ander? Gracias por pasarte por el canal. ¿Qué tal, Miguel? Es un absoluto placer estar hoy aquí contigo en tu canal de YouTube y encantado de estar hoy aquí para hablar de lo que sea, de la Premier, del mercado de fichajes o si tenemos que rajar de la gente. Yo aquí estoy para lo que haga falta. Bueno, eres un especialista en hablar de cualquier cosa. Eso a mí me mola mucho porque realmente creo que haces un podcast muy interesante porque yo he estado invitado un par de veces en Alineación Mm. Indebida y una de las cosas que más valoro de un podcast cuando me invitan es que no sepa muy bien por dónde van a ir los tiros. Y a mí eso me gusta especialmente. Yo supongo que tus oyentes opinarán lo mismo. Así que vamos a intentar disfrutar de la charla. Vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar eminentemente de la Premier League, de lo Mm. que ha sido este mercado de fichajes. Yo creo que hay piezas muy llamativas, piezas que obviamente han copado mucho los titulares en este mercado de fichajes. Obviamente podemos hablar de Declan Rice, obviamente tenemos piezas como Timber, sin ir más lejos, que me parece que es una pieza que puede llamar mucho la atención. Mm. Tenemos ese mercado que parece que ha hecho el Arsenal para crear un poquito más de competitividad de cara a la próxima temporada. Pero quiero que hables un poco tú, porque la Premier ha vuelto a duplicar el presupuesto de fichajes del siguiente clasificado, que es la Serie A. Sabemos que Arabia Saudí está entrando con muchísima fuerza, pero si hay algo claro es que la Premier League sigue mandando en los fichajes. Sí, evidentemente. Habría que mirar. No he hecho la comparativa con el gasto en fichajes de la Liga Saudí y la Premier. Igual está más parejo, pero sí, Está, lo que está es. quinta, está quinta Arabia Saudí, Va, ¿eh? está solo Está quinta, ¿eh? quinta, Joder, está solo pensaría quinta. que ha sido más, pero bueno, muchos Justo, sueldos y tal. justo por encima de España, que lo hablaba precisamente con Adri Blanco, de que Ajá. era bastante doloroso, ¿no? Yo creo para los mercados que ha vivido España hace 6 Ya. 7 años, esto es, yo creo que refleja una realidad muy, muy dura, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Sí que es un momento de transición. Te vas intentando también pues, regular el gasto de la liga. Es un momento complicado en cuanto a crecimiento de la liga, pero sí, no está bien el dato de la Liga Saudí, sabes, tenía más alto, pero claro, luego es que hay mucho gasto en sueldos, que también es mucho de la Efectivamente. fanfarria que rodea a la Liga Saudí. Sí, la Premier, pues sí, obviamente sigue liderando el fútbol europeo, pues porque al final tiene un nivel de ingresos mucho, mucho mayor, porque al final, pues con todos los años de crecimiento, de establecimiento, de los contratos televisivos, de todas las fuentes de ingresos económicos han podido cimentarse como el claro líder, como la liga número uno en cuanto a poder económico, aunque luego pues en competiciones europeas todavía pues hay algunos años en los que esa dominancia no queda plasmada de la misma manera. Y claro, más allá de eso, que es cierto que duplica la Serie A y a todas las demás y que hay un trecho enorme, sí que es cierto que ha sido un verano un poquito más lento en la Premier League, en el mercado de Un poquito fichajes más que light, en sí, otro. sí.
Sí, que en otros años no está viendo nada tan exacerbado, tan exagerado como en otras ediciones. Y sí que se está comentando bastante últimamente y luego es una de esas cosas que hasta qué punto es cierta, hasta qué punto se pueden un poco doblar las reglas o no, pero se está hablando mucho de lo que es el Financial Fair Play, el juego limpio Mm. financiero y cómo pues en un periodo de 3 años ninguno de los equipos de la Premier League en teoría tiene que tener un gasto total, o unas pérdidas totales de más de creo que 105 millones de libras. En estos años pues ha habido pues el Chelsea, por ejemplo, Ujú. en los últimos 12 meses buscando un poco los vacíos legales de, bueno, pues lo amortizamos a tantos años y así con la contabilidad podemos esparcirlo. También están siendo un poco, ahora a partir de esto que ha hecho el Chelsea de manera muy explícita, la Premier ha querido capar eso también, ha querido regularlo eso para que no haya ese vacío legal tan claro y explícito. Y claro, es interesante desde esa perspectiva porque eso, no ha habido tantos fichajes tan enormes. Sí que hemos tenido al Arsenal gastando mucho por los jugadores que quería, Ujú. como mencionabas un poco ahí al principio, para reforzar su equipo. El Chelsea ha vendido muchísimo, ha incorporado algunos jugadores más, pero bueno, el Chelsea ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer, que Sí. era vender a muchos de sus jugadores. Ahí la Liga Saudí ha venido muy bien. El City no se ha movido prácticamente, el United, igual que el Arsenal, de forma parecida, unos movimientos así clave para intentar reforzar la buena inercia de este último año. El Newcastle me ha dejado alguna duda más, digamos, respecto al resto. Pero digamos que es todo bastante interesante de cómo se están moviendo los diferentes equipos y cómo pues al final todos son ya 7, 8 equipos, van a tener un poco la exigencia de entrar en Champions y solo de momento hay 4 plazas. Eh, yo te lo digo desde el principio, el fichaje que más me ha gustado de estos más importantes para Inglaterra, sin duda es Dominic Szoboszlai, que es un jugador que a mí Mm. me entusiasma. Veremos cómo encaja en el Liverpool, que esa es otra, porque cuántos jugadores hemos visto llegar a la liga inglesa y luego que no tuvieran prácticamente repercusión. Pero fíjate que hay equipos que prácticamente no se han movido en este mercado. Lo has citado tú ahora de manera rápida, ¿no? Tanto el Manchester United como el Manchester City son dos equipos, uno, obviamente, exigido por el guión que toma el proyecto que tiene Ten Hag, creo, en Old Trafford, necesita de alguna manera convencer de que lo que tiene es algo un poquito más elevado de lo que hemos visto en la pasada campaña. Desde Mm. luego, el que quizá tiene unos mimbres mucho más interesantes y parece que va a cometer un fichaje en las próximas horas, días, semanas, no sabemos muy bien, que es el de Josko Guardiol, que me parece que es un fichaje impresionante. Pero veremos si toca más el mercado, ¿no? Yo no sé qué esperas tú, sobre todo de lo que puede ser el mercado y de lo que puede ser también el camino o el desarrollo que puede tener el Manchester City de cara a esta nueva temporada. Sí, lo del City es curioso. Se ha marchado Gundogan y de momento no Ujú. le han reemplazado con nadie de manera explícita. Supongo que pues, Phil Foden pasará otra vez a jugar más, en teoría. Kovacic, ¿no? Que también Bueno, podría claro, tener Kovacic, es cierto, que se había una olvidado de pieza Kovacic, así es verdad. parecida, ¿no? Yo creo Sí, sí, que sí. por rol Sí, con Kovacic, puede. es cierto, se me ha ido de la cabeza No, no es Kovacic, sí, sí. exactamente esa pieza, ¿no? Pero sí que es Mm. un jugador que puede relevar en esa función en momentos determinados, quizá, ¿no? Sí, tiene características diferentes. O sea, creo que de base va a jugar un poco en la misma posición de Mm. interior izquierdo, De Bruyne de interior derecho, pero sí que es cierto que es más mediocentro Kovacic de lo que lo ha sido Sí. Gundogan en los últimos años, sobre todo. Al final se hacen cosas similares, pero de manera distinta, y ahí va a ser curioso ver si Kovacic es más acompañante de Rodri que Ujú. De Bruyne explícitamente, o cómo, digamos, continúan la línea o no de un poco el esquema del último año, que ha Eso incluido es. pues lo de que John Stones empiece como lateral derecho, pero sea pues de manera casi constante a lo largo de un partido el mediocentro auxiliar para Rodri. Eso sí que va a ser uno de esos detalles importantes, porque sí, pues suman a Kovacic, es posible que sumen a Guardiol. Veremos cuál de los defensas del City pasa a ser suplente. Se ha hablado mucho de la salida de Kyle Walker, que todavía no se ha Ujú. materializado. Se ha hablado mucho del Bayern de Múnich. Esas pequeñas piezas, pero claro, con el City lo que sucede, y también se ha ido Mahrez, a pesar de todo esto, es que es un equipo tan enorme, tan capaz, que ha sumado a Erling Haaland el último año, que ha terminado remontando al Arsenal cuando había Ujú. titubeado a mitad de temporada. Yo es que veo al City muy, muy claro favorito en esta Premier por eso, porque Kovacic debería ser un jugador que encaje bien, en el Chelsea siempre lo ha hecho bien, a pesar de que ha sido quizás un poco Sí. irregular, pero también fruto del propio equipo. Y en ese sentido, pues veo pues, al City impecable porque se ya han querido un poco con la ventaja que han acumulado
en el último año, pues venga, vamos a fichar un defensa todavía mejor, porque nos ha ido bien Sí. con Akanji, con Stones, con Ake, Rubén Díaz, tal. Vamos a elevar, vamos a poner a Guardiola, quizás se vaya a Laporte, algo así, veremos qué pasa con Cancelo, con Walker. Pero digamos, el City siempre tiene esa perspectiva de, vale, nos está yendo todo bien, vamos a cambiar una pieza más, vamos a intentar elevar el nivel, a refrescar, a buscar ese plus y el City es que año tras año y con Guardiola ahí es que al final siempre tienen esa ventaja y creo que lo van a ver reflejado en el próximo año. Hacer cambios y mejorar la plantilla precisamente cuando mejor va, ¿no? Vigente campeón de Mm, la Champions League, vigente campeón de la Premier League, por supuesto, un equipo con un tejido económico por detrás brutal, para que nos vamos a engañar, eso también es una sí, realidad. Eh, totalmente. lo que se me ocurre a mí es, quizá es lo que no hizo en su día el Liverpool, ¿no? Ir cambiando cositas cuando mejor les Mm. iba, ¿no? Es algo que quizá, y ya que he hablado de eso, Boslai, podemos sacar un poco a debate sobre el mercado de fichajes del Liverpool. Es verdad que quizá está rectificando en cosas que si lo hubiera hecho a lo mejor 1 o 2 años antes, no le hubiera ido tan mal, ¿no? No hubiera decepcionado tanto quizá la pasada campaña, que me da la sensación de que ha sido una temporada un poco, no voy a decir perdida, pero casi. Sí, al final caer a Europa League nunca es bueno para un proyecto de las exigencias, de las expectativas del Liverpool. Claro, al Liverpool es que es muy curioso cómo ha evolucionado, cómo ha progresado el Liverpool en los últimos años y creo que cómo han tenido éxito y fracaso les ha un poco descarrilado de manera inesperada. Es decir, porque ya son 3 temporadas, o sea, al final de la 2020-2021, tienen ese bajón que acaba en una nota muy positiva porque acaban entrando a Champions con todos Ujú. esos partidos finales, el gol de Alisson en West Brom, etcétera. Pero claro, pasan de ahí cuando piensas que, bueno, es que igual ahora van a tener que rejuvenecer mucho, van a tener que hacer cambios. No hicieron tantos y de repente casi ganan la Liga, la Champions y hacen su mejor temporada un poco de la nada. Con algunos refuerzos, sí, pero digamos Sí, que el proyecto, un poco de manera inesperada, dio ese repunte con toda la base de los últimos años, etcétera. Y eso creo que quizás distorsionó un poco los siguientes pasos, que de repente tuviesen tanta efectividad, casi ganan sí. los 4 títulos, jugaron todos los partidos posibles que se podían jugar esa temporada con las finales de Copa de la Liga, FA Cup, Champions y llegar a la última jornada de Premier con posibilidades de ganar. Les volvió a elevar y claro, pues dio quizás esa sensación de falsa Engañoso, seguridad ¿no? que al año Efectivamente. siguiente volvió un poco a venirse abajo de manera pues muy inesperada, que de repente no termina de cuadrar, se va Mané, tienes que un poco reestructurar. Darwin lo hace muy bien, pero al mismo tiempo lo hace bastante mal. O sea, Darwin es una cosa un poco extraña de que hace muy buenos partidos y genera muchísimo peligro y eso al final te va a dar goles, pero luego también tiene fallos de definición en el remate. Es decir, Darwin es un jugador muy curioso. Y claro, en ese sentido va a ser muy interesante ver cómo reencajan las piezas, porque este año sí que han sido muy proactivos en, bueno, Ujú. McAllister, Szoboszlai, vamos a rejuvenecer esto, a ver qué pasa con Trent, en el sentido de qué rol exactamente va a tener, si más en el Más centro del cerca del campo, medio más campo, ¿no? Es un Claro, poco lo que parece, pero eso también te obliga a otra cosa, que es mirar piezas que a priori no ibas a mirar, que es el lateral derecho, ¿no? por ejemplo, ese aspecto curioso, porque Fabinho se ha hablado mucho de su salida, pero yo es una Ujú. pieza que vale que es más veterano, vale que vas a tener que buscar un reemplazo más pronto que tarde, pero también traspasar a Firmino, como has hecho, digo Firmino, a Fabinho, como has hecho con Firmino, con Milner, Sí, con Henderson, ya me parece un pelín excesivo porque ¿qué vas a hacer? Es decir, Trent más cerca del medio campo en ataque con balones, perfecto, pero no creo que puedas ponerlo de medio centro defensivo donde Fabinho. Y eso es. McAllister tampoco me termina de cuajar ahí. Se ha hablado de Romeo Lavia, que es un jugador de mucho potencial, pero de nuevo no le termino de ver para ser medio centro titular del Liverpool ya ahora mismo en 2023. Son muchas piezas interesantes y es ver ahí cómo terminan de rematar lo que más dudas despierta, que es un poco esa zona Ujú. defensa de medio centro defensivo, porque pues con Szoboszlai que mencionabas debería ir muy bien, no debería ser Naby Keita 2.0, también viniendo del Leipzig, pero este sí que tiene una pinta que puede rendir mejor, como McAllister, que es un jugador muy polivalente, que debería ser una pieza prototípica muy buena para un Liverpool, un poco quizás en el molde de Wijnaldum en su época, ser alguien que realmente vaya a estar siempre, aunque quizás no tenga tanta calidad como otros, Sí. va a ser súper fiable para este equipo y luego terminar de ver cómo encajan las piezas ofensivas, porque también tienes mucho arriba para encajar, que si Gakpo, el ya mencionado Darwin, Salah, que veremos también cuál es su rendimiento también en 2023 con la edad que tiene, también Luis Díaz, Diogo Jota, va a ser un Liverpool muy interesante y que de nuevo yo les veo un poco con ese viento a favor. Algo que me sucede y también tiende a suceder todos los veranos, que más o menos
a todos los grandes les veo reforzándose bien y es como que no termino de ver claro cuáles van a ser los que consigan Ujú. Champions, porque a todos los veo de momento en buena dirección. Luego habrá que ver cómo se desarrolla, claro. Veremos cómo van evolucionando, sobre todo porque les vamos a ver cuando empiece la temporada, ¿no? Yo además Mm. soy bastante enemigo de sacar conclusiones de los amistosos, que es algo que a la gente, pues en Twitter le gusta mucho, a mí no me gusta nada, pero ciertamente hay otro equipo que creo que quizá es el que más juego dio precisamente la pasada campaña, que es el Arsenal. Se ha reforzado, creo que bastante bien, sobre todo Mm. ya no porque crea que haya piezas que mejoren clarísimamente a muchos jugadores de la pasada campaña en el once inicial de Arteta, pero sí que mejoran de alguna manera la calidad competitiva de una plantilla mucho más conformada, con un fondo de armario mucho más serio. Da la Mm. sensación de que hay muchos más jugadores que, si Arteta mira al banquillo, va a tener alguna opción muy competitiva de poder sacar al campo. Yo creo que este Arsenal puede seguir la estela de lo que hemos visto el año pasado. Sí, yo coincido. Yo creo que el Manchester City es claro favorito y creo que el Arsenal es el segundo claro favorito. Es decir, Ujú. es el favorito para ser segundo. Creo que no va a alcanzar al City, pero creo que está un paso por delante de todos los demás, por todos esos buenos refuerzos. Es decir, han gastado mucho dinero, pero Arteta confía ciegamente, se puede decir, en los fichajes que quería. Eso Quería a es. Havertz, quería a Rice. Han llevado todo el dinero posible para ficharlos, los han fichado. Y a partir de ahí es ver cómo terminan de cuajar. Yo creo que confío, digamos, en el juicio de Arteta para, mira, vamos a sobrepagar por estos jugadores, pero son estos jugadores por características los que realmente van a elevarnos, van a mantenernos un poco en esa inercia, en ese Eso camino es. hacia alcanzar la gloria en Liga, quizás en Europa, que vuelven a la Champions después de muchos años. Eso también va a ser un componente muy interesante para este equipo. Y sí, es ver cómo, pues esto, cómo se amoldan todos. Se ha marchado Saka, ahí en principio va a jugar Kai Havertz, que viene de unos años de ser un poco la esperanza a delantero centro del Chelsea, pero siempre ha sido este jugador súper polivalente, este artilugio de lujo de alguna forma, que nunca ha terminado de cuajar, pero que al mismo tiempo tiene esa versatilidad que, bien llevada, pues como con Arteta, algo así, puede realmente ser maximizada. Y luego, pues Rice también debería ser ese siguiente paso, ya un Thomas Partey, quizás esté ya un poco más hacia el Sí. ocaso. Son solo 30 años, pero bueno, también es una carrera en la que ha jugado mucho en el Atlético de Madrid, en el Arsenal, y de momento parece que va a mantenerse en el equipo como un muy buen suplente, además de Jorginho y todo el resto de piezas en este equipo, con Odegaard, con el añadido de Trossard, que llegó en enero, pero que ya se le Ujú. dieron muy buenas maneras. Es un Arsenal que les veo muy bien y yo creo que esto van a tener sobre todo que manejar expectativas, que asegurarse de que todo carbure bien, con Havertz, con Rice, los minutos que juegue Ujú. Timber, etcétera. Pero es esto, mucho carburar, mucho manejar las expectativas en cuanto a, mira, es que el año pasado casi ganamos la liga, es decir, ahora ya se han podido elevar como el segundo mejor equipo por delante del Liverpool, del United, del Chelsea, del Tottenham y realmente mantener un poco el ojo en el objetivo de, mira, ahora tenemos que competir en Champions, vamos a intentar empujar al City todo lo posible, pero nuestro lugar natural y una temporada exitosa realmente sería ser segundos en la Premier League por segundo Ujú. año consecutivo. Y yo creo que en ese sentido son muy interesantes porque han apostado muy fuerte por estos jugadores, como ya hemos señalado, y creo que ahí va a estar la clave de todo esto, de, bueno, el Arsenal tiene que ya asentarse y tiene los jugadores ahora después de este verano para hacerlo con un buen fondo de armario, como decías. Ujú. Era una de las cosas que quizás se le afeaba un poco al equipo de Arteta la pasada campaña, ¿no? No tener Sí, ese se fondo de lesionó armario. Saliba Es y que la ya temporada prácticamente se les implosionó. fue al garete, Sí. efectivamente. Yo creo que, fíjate, hay dos cosas que ahí me apetece ver del Arsenal en la próxima temporada. La primera es dónde sitúa a Havertz eh, Arteta, porque yo le veo más de interior, una posición en la que Sí. empezó en el Bayer Leverkusen, que creo que además es quizá la que mejor le va. Yo creo que en el Chelsea, antes lo has comentado tú, esa posición de delantero centro no le iba bien, sobre todo con lo que Ujú. acompañaba y lo que rodeaba a Kai Havertz, ¿no? Lo que se le pedía era imposible que lo diera, ¿no? O esa es mi sensación. Y luego hay otra cosa que es Smith Rowe, que es un futbolista que ha estado Mm. francamente bien en el europeo con Inglaterra. Veremos qué rol, qué función tiene o si sale cedido. Mi sensación es que va a seguir en el Arsenal, o eso parece, ¿no? Yo creo que es un jugador que también puede venir a pedir un poquito de sitio y sobre todo a hacerse un nombre. Veremos si no acaba como Mason Mount precisamente en el Chelsea, ¿no? Un jugador que parecía que Mm. prometía muchísimo y al final ha tenido que cambiar de equipo en el mercado de fichajes. Te voy a preguntar precisamente a ti, ¿qué equipo tienes ganas de ver
ya sea por esto que me empuja un poco a ver a mí al Arsenal, algún detallito táctico, etcétera. ¿Qué equipo te apetece ver a ti la próxima temporada? Porque entiendo que te apetece ver a todos, pero alguno Mm. habrá un poquito más especial. Sí, hay varios, la verdad que me apetece ver bastante. Creo que el número uno, solo por la curiosidad, el interés de qué va a pasar, es con el Chelsea, más que con cualquier otro equipo, porque vienen de una de las peores temporadas de un grande europeo, o sea, en los últimos 25 años. La temporada del Chelsea creo que no se ha recalcado lo suficiente lo catastrófica que fue el año Es que pasado. es terrible. Es que- Totalmente, o sea, quedaron en la mitad baja de la tabla, o sea, es que es imperdonable eso, por muchas excusas y muchos atenuantes que hubiese, no lo podía ser. Y claro, yo confío mucho en Mauricio Pochettino, creo que es un muy buen entrenador, creo que un tanto infravalorado por su paso por el PSG, creo que a Tuchel y a Emery les sucedió un poco lo mismo, que distorsiona un poco el choque tan frontal que supone el PSG para un entrenador, de que, bueno, pues intenta sacar un poco provecho, pero vive en una realidad muy compleja. Y claro, yo creo que en el Chelsea va a hacerlo bien porque creo que es el prototipo de entrenador que mejor encaja para un equipo así un poco destartalado, pero con mucho potencial de muchos jugadores jóvenes. Es decir, en el Tottenham creo que ya hizo algo Tottenham, similar sí. de, Estaba pensando precisamente en el Tottenham, sí. claro, de recalibrar un poco las posiciones y de al Sí. final hacer bueno, el tercer puesto de la liga que pelean contra el Leicester con Eric Dyer y Dele Alli, que eran dos Ujú. jugadores emergentes en el doble pivote. Es decir, yo creo que Pochettino ahí tiene esa mano, esa habilidad para realmente saber encauzar a muchos de estos jugadores. No es un entrenador súper rígido en cuanto a esquema, sistema, y creo que esa flexibilidad y esa intuición y saber hacer de Pochettino va a marcar muchas diferencias en el Chelsea. Yo quiero ver hasta qué punto puede llevarles, porque de nuevo el suelo ahora mismo es bajísimo de lo mal que lo hicieron el año pasado, pero también está la presión de, vale, tenemos que volver a pelear por entrar en Champions. El Chelsea es uno, y luego brevemente mencionar también, creo que el Tottenham es muy interesante, de la apuesta de Postecoglou, de que viene a hacerlo muy, muy, muy bien en el Celtic de Glasgow, antes en Japón y en Australia. Pero creo que esta apuesta tan radical por alguien fuera de los focos, alguien que no tiene un nombre especialmente grande, creo que es una apuesta acertada por parte del Tottenham. Sí. Creo que han ido por las buenas vibras, por un entrenador que no sea tan difícil de llevar como Conte, y que tenga un poco esa proactividad a su estilo de juego, que realmente pueda, pues, maximizar a muchas de esas piezas que no terminaban de cuajar el año pasado y en años anteriores, hablando de Lo Celso, en Ndombele, Bissouma, en Kulusevski. Es decir, yo creo que en ese Tottenham hay potencial para que, de manera parecida a Pochettino en el Chelsea, Postecoglou sepa realmente llevarles al siguiente nivel, y también eso, el Tottenham. Me interesa, y también brevemente Iraola en el Bournemouth. Creo que es un Ujú. poco el ojito derecho de todos los panenquitas, tuiteros, bueno, los que siguen a Premier en España y siguen a Premier en Inglaterra misma, así que también creo que es otro equipo a seguir. Proyecto interesante, ¿eh? El Bournemouth. Un Mm, proyecto un poquito raro a veces, pero un mm, proyecto que gusta ver siempre, cada año. Yo creo que es un equipo que siempre deja cositas. Veremos con Andoni Iraola, que fue una claro. sorpresa porque parecía que lo tenía hecho con el Sevilla, terminó siendo con el Bournemouth. Veremos qué nos regala en esta Premier League. Te quiero preguntar también por jugadores, porque Mm, siempre hay jugadores que tenemos ganas de ver, siempre hay futbolistas que en la Premier League, además, que tiene la suerte de tener algunos de los mejores jugadores del mundo. Probablemente es la liga que más aglutina talento por equipo, probablemente en la élite. Me da la sensación de que siempre hay grandes jugadores que tenemos ganas de ver en contextos distintos, en contextos nuevos, en contextos eh, que puedan ser ya los que reafirmen su posición como futbolistas. Además, está sonando mucho un fichaje que no os lo habrán dicho nunca, pero posiblemente Kylian Mbappé cambie de equipo. Yo no sé si os estará pillando de sorpresa, pero es muy probable que Kylian Mbappé, si no lo habíais oído, queda aquí no, la exclusiva. esto para mí es noticia, ¿eh? Yo no sabía, yo pensaba que era un jugador en plan del Sí, PSG, que sí, iba sí, por lo cuarto visto. ciudad en el PSG, Sí, feliz, sí, sí, sí. contento. Efectivamente, sí, sí. Pues posiblemente cambie de equipo y vaya a un equipo de la liga. No sabemos exactamente cuál porque no se ha hablado demasiado. El Valladolid. Ojalá, pero está jugando en segunda, que es lo peor de todo. Es verdad. Bueno, la liga, ¿cómo es el nombre nuevo de cómo es el nombre Hiper, nuevo de la hiper, segunda división? Hypermotion. Eso, la Hypermotion. Hypermotion, la liga Hypermotion, es verdad, claro. O sea, a ver, un Que jugador hay que decirle a la hipermóvil gente. como Mbappé, pues a la liga hipermóvil. Y además que hay que decir que estamos con la liga, estamos en la división en el que el nombre mola más, desde luego. O Claro. sea, eso es así. Y luego te tengo que decir que la puya al Pucela así sin querer,
que me has hecho, me la hizo también Adri. O sea, pero sin querer también, porque dijo que uno de los jugadores a destacar era Javi Guerra, que es el que nos metió el gol que casi nos condena. Es terrible. O sea, yo, la verdad, yo no sé si lo hacéis, habéis hablado, ¿no? Habéis dicho, No, 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 o vamos sea, a joder, telepatía de Adri y yo. Sí, vamos sí, a joder no. a Miguel. Bueno, Vaya, le bueno, tiene que no, pillar no, no por pasa desgracia. nada. Ojalá No, tengamos una temporada dura, pero que la próxima volvamos a una liga que no se llame Hypermotion, pero que nos permita jugar en la Elite. Eh, claro. no sé, ¿cuáles son tus nombres para esta Premier League? Porque es verdad que, yo qué sé, siempre hay jugadores, ¿no? Que tenemos ganas de ver. Muchísimo, sí, es difícil quedarme con solo unos pocos. Ujú. Nicolas Jackson es para mí uno de Uf, los que más, como el nuevo delantero centro titular del Chelsea, o sea, sí. esto es así. Lukaku sigue ahí, orbitando. No está claro qué va a suceder con Romelu. Orbitando, ¿eh? Correcto, como si ¿Sabes? fuese un asteroide. Pero, claro, es interesante lo de Lukaku porque Sí. el Inter ya se ha cansado de dimes y diretes de Lukaku. La Juve parece que tampoco le quiere, él no No. quiere ir a Arabia Saudí. Pues Sí, igual se queda en el Chelsea. sí. Pero más allá de lo que pueda suceder o no con Lukaku, sí que veo bastante más certeza en Nicolas Jackson, que Sí. se le han visto muy buenas maneras ya desde bueno, estos primeros partidos de pretemporada, pero sobre todo lo que se le ha visto en Sí. Villarreal. Y de La nuevo creo que segunda vuelta es Pochettino, colosal, ¿eh? La segunda vuelta total. que hace en la liga Sí. es impresionante. Sí, exactamente. Y por eso creo que en este Chelsea que necesita pues, un jugador con ese desparpajo, con esa mordiente, que pueda ser un poco ese líder, aunque sea muy joven, de ese ataque. Yo creo que Pochettino va a saber canalizar bien a su equipo en la ofensiva a través de él. Y tengo muchas ganas de verle. Otro delantero que se me viene a la cabeza, que vamos a ver un poco en este segundo año, donde el equipo va a tener mucha presión, el equipo que es el Newcastle. Y es Alexander Isak. Alexander Isak, que ya viene a hacer muy buen año después de los primeros Ujú. meses lesionado y marcó bueno, no, creo que dio la asistencia a ese gol de un jugadón que hizo Sí. en Goodison Park un miércoles random que nadie lo estaba viendo, pero vimos la jugada por Twitter. Y sí, creo que tiene esa calidad de superclase que quizás le falta todavía pues, el ser capaz de marcar en torno a 30 goles o más, rollo 20-25, Ujú. pero que digamos con un Newcastle que va a tener la presión interna de tenemos que volver a entrar en Champions porque si todo lo contrario será un paso atrás en este proyecto Ujú. súper ambicioso, etcétera. Y con el añadido de la Champions, es decir, el Newcastle en general me transmite dudas porque su mercado no creo que es el mejor del mundo, es decir, Tonali puede Sí. estar bien, pero Hace Tonali, cositas Barnes, raras en el mercado, es verdad. Es verdad. sí, no me ha terminado de cuajar, no me termina de convencer de que esas eran las piezas más importantes para este equipo. Y creo que en ese aspecto Isaac va a tener mucha responsabilidad de, bueno, un poco en esa posición, quizás más de jugador delantero tirado un poco más a banda, con Callum Wilson todavía Ujú. jugando muchos minutos. Creo que es un poco el año para que el Newcastle fíe todavía más responsabilidad a Isaac y puedan un poco mantener el listón tan alto que han puesto este año. Es, sin duda, es otro de esos nombres que más me llama la atención en cuanto, mira, a ver qué tal puede ir en este equipo en el que pues eso, va a haber tanta presión, ¿no? De alguna manera. Y algún otro nombre, claro, es que hay tantos entre los que elegir que es complicado. Pero te voy Ujú. a decir del Brighton. Por ejemplo, Mm. del Brighton me interesa mucho a ver cómo lo hace Mahmoud Dahoud, que llega del Jugadorazo, Borussia ¿eh? Dortmund. Sí, Sí, sí. sí, por eso. 27 años, todavía creo que están en sus años de teórico pico como futbolista. Y viéndola ahí con el resto de jugadores que han incorporado, Milner para la experiencia y ser pues, una presencia en el vestuario, João Pedro, un atacante joven del Watford brasileño que ha llegado por más de 34 millones de euros. Creo que el Brighton tiene muy buenas piezas y ver cómo Dahoud ahí encaja bien solo para reemplazar a McAllister o si se acaba yendo Caicedo al Chelsea, tiene un poco también que compensar por dos, más todos los demás que estén en ese equipo. Creo que Dahoud, después de que su carrera no haya sido la explosión que se esperaba en el Dortmund, creo que en un equipo en el Es que verdad. todo lo demás funciona tan bien, podemos volver a ver la mejor versión de este jugador y quizás ya, aunque sea con 27 años, llegar un poco a ese pico máximo que nos puede llegar a dar, que nunca quizás ha dado del todo en el Signal Iduna Park, en el Westfalen Stadium. Creo que el proyecto del Brighton nuevamente me despierta mucho interés, mucha ilusión.
Es que mola mucho de Chervi, ¿eh? Mola mucho. Y Sí, sí, sí. hay jugadores que yo creo que tienen una oportunidad este año incluso de crecer mucho más. Evan Ferguson, por ejemplo, es un jugador Sí, total, que, total. que realmente es muy sorprendente por la edad que tiene, por lo que ha conseguido ya. Ha fichado además, bueno, este no creo que tenga tanta notoriedad, porque es verdad que para mí Robert Sánchez quizá vaya a partir con muchísimo favoritismo. Veremos si no se lo lleva el Bayern de Múnich, que también está sonando mucho en las quinielas, pero Verbruggen, el Sí, portero belga, sí. ha sido impresionante. Mm, Yo la verdad es que no le tenía nada controlado. Estuve ujú. viendo partidos del europeo, si no me equivoco, el europeo sub-21, y me pareció increíble. Y vi que lo había fichado el Brighton y dije, bueno, pues habrá que ver si este chico tiene capacidad para disputar la portería, ¿no? Pero yo creo que el Brighton se empeña todos los años en querer darnos algo, ¿no? De darnos algo a cambio de la diversión que nos provoca. Yo creo que al final es un equipo que siempre tiene piecitas y si no se va Mitoma, pues obviamente seguiremos disfrutando de él, que es una maravilla. Bueno, lo que ha sido una maravilla es esta charla, Ander. Ha sido un gustazo, de verdad, poder charlar de la Premier League y del fútbol inglés, de esos nombres que nos han acompañado en este mercado de fichajes. Yo lo que espero es que demos carpetazo de una vez a esto de los rumores y demás, que ya sabes que eso no frena, pero que por lo No. menos algo En septiembre va a insustancial. seguir viendo, sí, va a seguir habiendo vídeo en el canal por la Sí, mañana. sí, 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 a las 9 de la mañana. Y luego, además, otra cosa que es verdad que con suerte, ¿no? Pues ahora cuando llegue agosto y empiece eso insustancial que tiene el fútbol, que casi nadie le presta atención, que son realmente los partidos, pues podamos disfrutar de ellos, que realmente es lo que nos emociona a algunos todavía. Y nada, que sigamos charlando de ello. Ha sido un gustazo que te quieras pasar por el canal, Ander, un absoluto privilegio, de verdad. Y invitado siempre que quieras. Así que es tu casa, pásate cuando quieras, tío. Nada, cuando quieras yo vuelvo. Ha sido un absoluto placer, Miguel, como siempre, esta charla que hemos tenido en esta ocasión en tu canal y es siempre un honor que me inviten a cosas así. Es para mí un placer poder hablar de estas cosas y con gente de la calidad que aunas tú aquí en este canal y en Twitter, en todos lados, que ya son varios años ya de conocernos tuiteramente. Pues eso, siempre un placer reunirnos y nada, cuando quieras lo volvemos a hacer. Pues hasta la próxima, Ander. Un abrazo muy grande. Pues espero que os haya gustado la charla con Ander. Espero que os haya gustado este ratito de fútbol inglés, este ratito en el que hemos repasado todo lo que puede ser la temporada 2023-2024, preferencias, jugadores llamativos, equipos que se están reforzando bien, aquellos jugadores que están llegando de nuevas a este fútbol inglés. Por supuesto, recomiendo mucho todos los contenidos que hace Ander Iturralde, especialmente ese podcast Alineación Indebida, en el que he estado como invitado en alguna ocasión. Yo os recomiendo mucho que os suscribáis y que podáis escucharlo todas las semanas y por supuesto que le sigáis a él en redes sociales y también, como no, también promoción de este canal. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis dejado el like, que os suscribáis porque sé que muchos veis los vídeos pero no estáis suscritos y por supuesto que dejéis en comentarios todo lo que queráis, qué os parece ese fútbol inglés, qué os parece la temporada que se viene en la Premier League, quién creéis que llega mejor preparado. Todo lo que queráis me lo podéis dejar en comentarios porque estaré encantado de leeros y de contestaros. Y ya nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.